te han mentido sobre quién realmente desestabiliza Oriente Medio y cuando descubras la verdad, nada volverá a ser igual. Si quieres entender lo que otros medios no se atreven a contar, suscríbete ahora, deja tu like, comparte este video y comenta tu opinión, porque aquí decimos lo que nadie más dice. La mayor amenaza para la estabilidad en Oriente Medio no proviene de Irán, sino de la estrecha colaboración entre Estados Unidos e Israel. Este es un punto fundamental que conviene analizar con serenidad y rigor. Irán, según los registros históricos más fiables, no ha iniciado una guerra en siglos. No se trata de un actor caracterizado por una agresividad constante. En contraste, el país que ha mostrado un comportamiento claramente agresivo en la región es Israel. Y cuando se habla de la devastación en Gaza, conviene ser precisos. No fue Irán quien llevó a cabo esas acciones, sino Israel, con la complicidad directa de Estados Unidos. Esa complicidad no es un asunto menor. Se manifestó en al menos dos ocasiones recientes. Primero en junio de 2025 y nuevamente el 28 de febrero de este año, cuando ambos países lanzaron ataques no provocados contra Irán. Por tanto, la narrativa que presenta a Irán como el principal desestabilizador de Oriente Medio no es más que una construcción política promovida por Washington y Tel Aviv. Esto no significa que Irán no represente desafíos o preocupaciones para Estados Unidos. Sin duda, existen elementos que requieren atención estratégica. Sin embargo, elevar esa preocupación al nivel de una amenaza existencial carece de fundamento serio. Es, en términos claros, una exageración que no resiste un análisis riguroso. Ahora bien, el segundo punto es aún más preocupante. Las medidas adoptadas por Estados Unidos e Israel para hacer frente a esta supuesta amenaza iraní no han estabilizado la situación. Todo lo contrario, han agravado significativamente el conflicto. De hecho, hay argumentos sólidos para sostener que esta guerra está empujando a la economía global hacia una crisis de gran magnitud. Nos encontramos potencialmente al borde de un precipicio económico. El conflicto no muestra señales claras de terminar en el corto plazo y los daños ya infligidos al sistema económico internacional son considerables. A medida que la guerra se prolongue, esas consecuencias no harán más que intensificarse. Por tanto, conviene desmontar dos ideas clave. La primera, que Irán representa una amenaza grave para Estados Unidos. Esa afirmación no se sostiene. La segunda, que las acciones del presidente Trump y sus aliados en Israel están contribuyendo a un Oriente Medio más seguro y estable. Esa idea resulta, francamente, insostenible. En realidad, lo que estamos observando es una estrategia que está colocando no solo a la región, sino al mundo entero en una situación extremadamente peligrosa. Una dinámica que, lejos de contener el riesgo, lo amplifica con cada decisión tomada. Este es el verdadero escenario. Una escalada impulsada por decisiones políticas que, en lugar de reducir tensiones, están acercando al sistema internacional a un punto crítico. Y esa es una realidad que no puede ignorarse. Resulta particularmente revelador observar que entre estrategas militares y planificadores de guerra, tanto en círculos republicanos como demócratas, existía un consenso bastante claro. Irán respondería utilizando el estrecho de Hormuz como un punto de presión decisivo. En términos estratégicos, ese paso marítimo era, en la práctica, su mayor herramienta de disuasión, comparable incluso a un arma nuclear económica. La pregunta, por tanto, es evidente. ¿Por qué la Casa Blanca ignoró o decidió desestimar un factor tan previsible y determinante? La propia administración ha reconocido que fue advertida. El presidente Trump admitió que existía la posibilidad real de que Irán cerrara el estrecho. Sin embargo, consideró que ese riesgo era asumible. ¿La razón? Una confianza excesiva en lograr una victoria rápida y contundente.
La estrategia planteada por Estados Unidos e Israel, actuando prácticamente como un bloque coordinado, se basaba en una operación de shock and awe, es decir, un golpe inicial masivo destinado a paralizar al adversario. El objetivo era claro: descabezar al régimen iraní. Se partía de una premisa concreta, que el gobierno iraní contaba con un apoyo popular limitado. Bajo esa lógica, una ofensiva fulminante desencadenaría una reacción interna, ya fuera en forma de revolución o de colapso político. En ese escenario, el resultado esperado era doble: o bien un nuevo liderazgo dispuesto a aceptar las condiciones impuestas por Washington y Tel Aviv, o bien un régimen debilitado que optaría por rendirse. En esencia, toda la estrategia descansaba sobre la idea de una victoria rápida, y precisamente por eso se subestimó el riesgo del cierre del estrecho de Hormuz. Si el conflicto se resolvía en cuestión de días o semanas, ese factor perdería relevancia, pero la realidad ha sido muy distinta. La operación inicial fracasó en su objetivo principal. Lejos de provocar el colapso del régimen iraní, ha derivado en un conflicto prolongado, una guerra de desgaste. Y en este tipo de enfrentamientos, la dinámica cambia radicalmente. En una guerra de desgaste no siempre vence quien tiene mayor poder militar en términos absolutos, sino quien posee mejores condiciones estratégicas para sostener el conflicto en el tiempo. Y en este caso, Irán dispone de varias ventajas clave, entre ellas precisamente su capacidad de afectar el comercio energético global y generar presión económica a escala internacional. Esto le otorga una posición de fuerza considerable, especialmente frente a economías altamente dependientes de la estabilidad en el suministro de petróleo. En este contexto, la situación actual refleja un error de cálculo significativo. Una estrategia diseñada para una victoria rápida ha desembocado en un escenario prolongado donde las ventajas iniciales se han diluido y donde el adversario dispone de herramientas efectivas para equilibrar e incluso inclinar la balanza a su favor. En resumen, lo que se presentó como una operación decisiva se ha transformado en un conflicto complejo, incierto y potencialmente más costoso de lo previsto. Un resultado que pone en cuestión no solo la ejecución, sino también los supuestos estratégicos que guiaron la decisión inicial. Si ampliamos la perspectiva y analizamos este conflicto desde un ángulo global, surge una interpretación que, en ciertos círculos estratégicos, resulta difícil de ignorar. Para algunos actores internacionales, lo que está ocurriendo podría considerarse una auténtica oportunidad. Desde ese punto de vista, Estados Unidos, que ha definido a China como su principal rival estratégico y ha insistido durante años en la necesidad de concentrar sus esfuerzos en Asia, se encuentra ahora profundamente involucrado en un conflicto en el Golfo Pérsico. Esta implicación no solo desvía recursos, sino que también obliga a Washington a apartar su atención del Indo-Pacífico, debilitando, al menos temporalmente, su estrategia de contención frente a Pekín. Conviene subrayar, sin embargo, que este conflicto no altera de manera sustancial la distribución global del poder. Las capacidades materiales de Estados Unidos, su economía, su población y su fuerza militar permanecen intactas. Donde sí se produce un impacto significativo es en la forma en que ese poder se proyecta a nivel internacional. Y aquí radica el verdadero problema. Para una potencia global no basta con poseer recursos, es imprescindible saber utilizarlos de manera eficaz. Esto implica, entre otras cosas, respetar y fortalecer las instituciones internacionales que, en gran medida, han sido diseñadas por la propia potencia dominante. También requiere mantener el compromiso con el derecho internacional y, sobre todo, preservar relaciones sólidas con los aliados. Estos tres pilares, instituciones, normas jurídicas y alianzas, son fundamentales para amplificar la influencia global.
Sin ellos, incluso una potencia con enormes capacidades materiales ve limitada su capacidad de actuación. Lo que se observa en la actual política exterior estadounidense, especialmente en el contexto de este conflicto, es una tendencia preocupante: el debilitamiento sistemático de esos pilares. Se están erosionando las normas del derecho internacional, se están deslegitimando las instituciones multilaterales y, quizás más grave aún, se están deteriorando las relaciones con aliados clave en Europa, Asia y el propio Golfo Pérsico. El resultado es claro. Aunque Estados Unidos sigue siendo una potencia de primer orden, su capacidad para ejercer liderazgo efectivo se está viendo comprometida. Este patrón no surge de manera aislada. Forma parte de una línea de actuación más amplia que se ha intensificado desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. Una política caracterizada por el unilateralismo, la desconfianza hacia los marcos multilaterales y una actitud marcadamente crítica hacia los aliados tradicionales. El impacto de estas decisiones es profundo. No se trata de una pérdida inmediata de poder, sino de una reducción progresiva de la credibilidad y la capacidad de influencia. En el escenario internacional, la percepción es clave. Y cuando una potencia empieza a ser vista como impredecible o poco fiable, su margen de maniobra se reduce considerablemente. En definitiva, este conflicto no redefine el equilibrio de poder global, pero sí está alterando de manera significativa cómo se ejerce ese poder. Y en un sistema internacional cada vez más competitivo, esa diferencia puede resultar determinante. Para comprender plenamente las implicaciones de esta situación, es imprescindible detenerse en el papel de las alianzas internacionales y, en particular, en la relevancia de estructuras como la OTAN. Durante décadas, Estados Unidos ha dependido de este tipo de instituciones para proyectar su poder de manera efectiva en el escenario global. No se trata únicamente de cooperación militar, sino de un entramado estratégico que ha sostenido su liderazgo desde mediados del siglo XX. La pregunta clave es evidente. ¿Responde al interés de Estados Unidos debilitar estas estructuras? La respuesta desde una perspectiva estratégica es claramente negativa. Instituciones como la OTAN, el derecho internacional o incluso organismos como la Corte Internacional de Justicia no son simples elementos decorativos del orden global. Son herramientas fundamentales que amplifican la capacidad de influencia de una potencia. Permiten coordinar acciones, legitimar decisiones y, en última instancia, sostener un orden internacional favorable. Sin embargo, lo que estamos observando en la práctica es una política que va en dirección opuesta. La actual administración ha mostrado una tendencia clara a minimizar la importancia de estos marcos multilaterales. El presidente Trump, con una visión marcadamente unilateralista, ha dejado claro en múltiples ocasiones que considera prescindibles tanto las instituciones internacionales como el entramado de alianzas tradicionales. Esta postura no solo cuestiona décadas de política exterior estadounidense, sino que introduce un elemento de incertidumbre que preocupa seriamente a sus socios. La desconfianza no surge únicamente de las decisiones concretas, sino del enfoque general. Una estrategia que parece priorizar la acción individual sobre la cooperación estructurada. El argumento de que Estados Unidos puede actuar de manera completamente independiente en el sistema internacional resulta, en la práctica, difícil de sostener. Una potencia global, por definición, necesita aliados. La proyección de poder a escala mundial no se logra en solitario. Requiere bases, acuerdos, coordinación logística y respaldo político. Y es precisamente en este punto donde las consecuencias de esta estrategia se vuelven más evidentes. El deterioro de las relaciones con aliados en Europa, Asia y el Golfo Pérsico no es un efecto secundario menor. Es un factor que limita directamente la capacidad operativa de Estados Unidos. A medida que se erosiona la confianza, también lo hace la disposición de estos países a cooperar en momentos críticos. Además,
El discurso que plantea una supuesta independencia energética respecto a Oriente Medio introduce otro elemento de confusión. Aunque Estados Unidos haya reducido su dependencia directa del petróleo de la región, el Golfo Pérsico sigue siendo un punto estratégico clave para la economía global. La estabilidad en esa zona afecta directamente a los mercados internacionales y, por extensión, a los intereses estadounidenses. Sostener que la región ha dejado de ser relevante no solo es inexacto, sino potencialmente peligroso desde el punto de vista estratégico. En este contexto, la idea de abandonar o reducir significativamente la implicación en Oriente Medio carece de coherencia. Estados Unidos no puede simplemente desvincularse de una región que sigue siendo central para el equilibrio económico y geopolítico mundial. En resumen, la estrategia actual plantea una contradicción fundamental. Por un lado, se pretende mantener el estatus de potencia global. Por otro, se debilitan las herramientas esenciales que hacen posible ese liderazgo. Y como suele ocurrir en política internacional, estas decisiones no generan consecuencias inmediatas, pero sí efectos acumulativos que, con el tiempo, pueden resultar profundamente desestabilizadores. Si observamos ahora otras dimensiones del conflicto en Oriente Medio, resulta evidente que la situación va mucho más allá del enfrentamiento directo con Irán. Existen múltiples frentes activos que, en conjunto, configuran un escenario de gran complejidad y riesgo creciente. Comencemos por el caso del Líbano. Aquí pueden identificarse dos niveles claros de conflicto. Por un lado, la operación terrestre llevada a cabo por Israel en el sur del país. Dentro de ciertos sectores políticos israelíes, especialmente en la derecha, existe una aspiración explícita de ampliar el control territorial hasta el río Litani. Sin embargo, la realidad sobre el terreno dista mucho de ese objetivo. Las fuerzas israelíes están encontrando una resistencia considerable por parte de Hezbollah. De hecho, los enfrentamientos en el sur del Líbano han derivado en una serie de dificultades tácticas que ponen en cuestión la viabilidad de una ocupación completa de la zona. Lejos de tratarse de una operación rápida o decisiva, el conflicto está generando costes significativos, tanto en términos humanos como militares. Por otro lado, existe una dimensión estratégica igualmente relevante. A finales de 2025, se había instalado la percepción de que Hezbollah había sido seriamente debilitado, especialmente en su capacidad para lanzar ataques con cohetes y misiles contra Israel. Sin embargo, los acontecimientos recientes contradicen claramente esa evaluación. Actualmente, Hezbollah continúa realizando lanzamientos de forma regular, alcanzando no solo el norte de Israel, sino también áreas más profundas del territorio, incluyendo zonas cercanas a Tel Aviv. Además, estas acciones no se producen de manera aislada. Existe una coordinación evidente con Irán, que también ha intensificado sus propios ataques en la región. Esto indica que la amenaza no solo persiste, sino que se ha reconfigurado de manera más compleja, combinando actores estatales y no estatales en una dinámica de confrontación constante. En cuanto a Gaza, la situación sigue siendo extremadamente grave. Aunque el ritmo de las operaciones se haya reducido en ciertos momentos, los indicios apuntan a una estrategia que va más allá de una simple campaña militar. Existe un patrón de comportamiento que sugiere un intento sistemático de alterar la composición demográfica del territorio, ya sea mediante desplazamientos forzados o mediante la continuación de operaciones letales. A esto se suma la situación en Cisjordania, donde las acciones sobre el terreno se han intensificado. Las operaciones diarias reflejan una dinámica de presión constante que, según diversos análisis, responde a un objetivo de control territorial más amplio. Si se analiza el conjunto de estas acciones, Líbano, Gaza, Cisjordania y ataques en Siria, emerge una imagen clara. Israel se encuentra implicado en múltiples frentes simultáneamente y, en este contexto,
Su implicación en el conflicto con Irán no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia regional más amplia. Desde esta perspectiva, resulta difícil sostener la narrativa que sitúa a Irán como el principal factor desestabilizador. Los hechos sobre el terreno apuntan a una realidad mucho más compleja, en la que Israel desempeña un papel central en la dinámica de confrontación. Además, hay un elemento clave que no debe pasarse por alto: la naturaleza de las acciones en Gaza. En el debate internacional, estas han sido calificadas por algunos como uno de los crímenes más graves en el ámbito del derecho internacional. Este aspecto, independientemente de la interpretación política, tiene un peso considerable en la percepción global del conflicto. En definitiva, lo que estamos viendo no es un conflicto aislado, sino una acumulación de crisis interconectadas que, en conjunto, están redefiniendo la estabilidad de toda la región. Y en este escenario, cualquier análisis simplista no solo resulta insuficiente, sino potencialmente engañoso. Si trasladamos